De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión, y con la comunión del Espíritu Santo. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerle rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia
en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Gracias, Señor, por esta palabra. Añádete en bendición, ministrate, Señor, ministranos de ti mismo, comamos de tu bien, Señor, enséñanos lo que de otra manera no podríamos ser enseñados si no fuera por ti. Háblanos, tú eres la palabra misma, la palabra viva. Ministrate, Jesús, en nuestras vidas, en el nombre bendito de Jesús. Y todos digamos amén. Hermanos, tomen asiento. Un largo camino a andar, ¿no? En este mensaje que se nos quedó sin fondo, del sonido quedamos sin ambiente. Bueno, ahí le recordamos un poquito a Antonio. Un largo camino, decíamos, ¿no? Un mensaje que uno, a veces como predicador de años, uno dice, pero ¿cómo, no? Instrumentarlo tan largo, explicando, pero a la vez también tan fácil. Porque este mensaje, hermanos, se trata, ¿por qué no? Podríamos decir de nosotros mismos. Cuando hablamos y vemos y nos vemos a nosotros mismos, también como en este caso a Roboam, hijo de un gran rey. ¿Cuántos dicen, yo también soy hijo de un gran rey? Roboam era hijo del rey Salomón, ¿sí? Y Roboam estaba en el comienzo de algo en su vida, un periodo nuevo. Y estaba donde él había sido hecho rey, en Siquem. ¿Sabes que estás donde fuiste hecho rey? En la iglesia. Acá el Señor te llena de honra. Acá el Señor te hace rey. Y ahí en Siquem, sí, Jeroboam y todo Israel, sí, habría de confrontar de alguna manera la vida de este llamado Roboam. Roboam, de quien hablamos, el hijo de Salomón, que estaba en un momento, para él este era un momento de toma de decisiones. Estaba comenzando, decíamos, un periodo nuevo. Estaba llegando una oportunidad de Dios a su vida. Roboam estaba en una encrucijada. Roboam estaba en el lugar donde Dios lo había instituido y puesto por rey. Pero era el momento de tomar una justa y adecuada decisión. Estos son tiempos de tomar justas y adecuadas decisiones. La vida es tan compleja y está tan llena justamente de tomas de decisiones. Y nosotros estamos en el lugar indicado para tomar las decisiones indicadas. Estamos en Siquem, estamos en la iglesia, estamos en el lugar donde Dios envía honra, pero también palabra y buen consejo de hoy, de Dios, para nuestras vidas. Dale el aplauso grandote y decirle, Señor, que hoy yo tome un buen rumbo para mi vida. En la toma de decisiones, que yo haga lo correcto. Dice que llega él, entonces, en Siquem, donde él había sido rey, puesto por rey, llega él, versículo 3, el otro de nombre parecido, Jeroboam. No confundamos, ¿no? Uno es Roboam, que es de quien se habla, hijo de Salomón, pero viene otro tal llamado Jeroboam, pero viene una multitud con él, una multitud que esperaba cambios. ¿Sabés que hay una multitud que espera ver cambios en nosotros? Estás en el ojo, estás en la mira. Decirle que tengas más cerca, hay una multitud, una nube de testigos a tu alrededor. Decíselo. Hay una cantidad de gente. Había una cantidad de gente que estaba mirando ahora a Roboam y que estaba viendo una realidad de siempre, pero estaban esperando cambios. Los domingos, por lo menos para mí, los domingos son domingos de familia, porque los domingos vamos con mi familia, sí, generalmente con mi esposa y mis hijos, que no fue el caso de hoy porque mis hijos están de campamento
del concilio de jóvenes y ella fue para allá a buscarlos a todos. Pero los domingos son generalmente domingos de familia con la otra parte de la familia, ¿no? Los que son ahora parentela de uno. Mi madre, mi hermana, algunos de mis hermanos a veces. Y uno se da cuenta de eso, ¿no? Que hay una multitud de ellos, como la multitud de todo Israel, versículo 3, que miraban a Roboam y esperaban cambios. Hasta el momento, la realidad del reinado, de la casa real, de Salomón y ahora de Roboam, había sido una realidad de relación hostil. Del lado de quien se habla de Roboam, a través de Salomón su padre, habían habido años de hostilidad. ¿Sabes que Dios quiere cambiar, sí, lo agreste, lo agresivo, lo indómito, lo anterior, lo viejo, lo del pasado? Cada uno de nosotros lo quiere cambiar en algo nuevo y dócil de un presente eterno con Cristo Jesús. Hasta ese momento la relación con Roboam, versículo 4, había sido tan agravante, sí, que se presentan como reclamándole el cambio, sí, a Roboam, y hablan a él y le dicen: tu padre, versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo. Y ellos esperan y buscan cambios. Ahora alivia algo de la dura servidumbre, del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Hay gente que fue encontrada de una manera, ¿no? Y que fue de una manera. Hasta ese momento el reinado, sí, de Israel había sido de una manera, una forma agraviante, de una manera hostil de relacionarse. ¿Cuántos saben que la gente está buscando paz? La gente busca amor. La gente busca buenas relaciones. La gente busca, sí, en nosotros lo que toda esa multitud de gente buscó en Roboam: cambios. Hoy Dios te dice que este es un año y un tiempo y una oportunidad para cambios, para que puedas cambiar en eso tan y más y vital importante que es tu relación con los demás. La queja que había era, versículo 4, por agravios. Tu padre agravó. Hubo aumento del maltrato, hubieron agravios. La queja, los cambios que se buscaban, lo que había sido de siempre y hasta el momento, y ahora la oportunidad de cambiarse, Roboam en un nuevo hombre, era que había habido yugo. Estaba presentada la posibilidad ahora de la continuidad de una relación nueva o una partición para siempre. Estamos justamente en el punto de la historia donde Israel habría de dividirse en dos. Y Dios en este año no quiere divisiones. El Señor en este año quiere restauraciones familiares y de vínculos con los demás. Y la gente, para que eso fuera así, estaba buscando que se terminaran los agravios de parte del reinado, de parte del rey. Sí, que de alguna forma toma parte y lugar nosotros mismos. Había habido agravio de ese lado. Sí, quizás duras relaciones, yugo, aún dice dura servidumbre. Hay relaciones tan enfermizas. Hay personas tan agraviantes, tan duras de trato. Y eso a veces en el mismísimo pueblo de Dios. Porque si vamos al linaje escogido de quien estamos hablando que Roboam era del linaje escogido, justamente aún del Mesías, porque de la casa de David había de venir el Mesías Jesús. Y de la casa de David era Roboam. Pero ¿sería acaso posible que dentro de la misma casa, el mismo linaje del Mesías, hubiera alguien así como había sido su padre, Salomón, en el caso de Roboam? Nosotros tenemos la tendencia a recibir la herencia heredada de nuestros padres. Así como fue Salomón, terminó siendo su hijo Roboam, duro de perfil, mal y áspero de trato. Pero ahora se le estaba confrontando en el mismo Siquem, en la misma tierra de Dios donde él había sido honrado como rey. Se le estaba pidiendo, y yo creo que de parte de Dios, un cambio. Quizás en
en forma muda y no audible. A tu alrededor hay personas que están pidiendo un cambio. Roboam tenía la oportunidad, sí, de dejar de ser lo que antes siempre había sido, lo que había visto y aprendido de su padre: agravios, yugo, maltratos, dureza, trato como con servidumbre, así trataba a los demás. Sí, un ambiente pesado y apremio permanente. Y cuando llega esto, en el comienzo del reinado, él estaba frente a la oportunidad de corregir, de hacer las cosas bien, de empezar un tiempo nuevo, sí, de no seguir los lineamientos anteriores de su padre Salomón, sino seguir en la corrección que se le estaba demandando en el mismo Siquem. Y lo primero que viene a él, lo primero que llega siempre a nosotros también, es lo de lo alto, es lo de Dios. El consejo sabio de Dios. Fue lo primero que apareció para el mismo Roboam, versículo 6. Cuando entonces dice que el rey Roboam entonces tomó, y vino a él entonces primero consejo de los ancianos, los consejos de largo tiempo, experientes consejos eternos de Dios, son representados en los consejos de estos ancianos que dice que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y les dijo Roboam: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos lo aconsejaron bien. Ellos le propusieron un cambio de carácter, un cambio de temperamento. Hay gente que se ha estancado en la dureza heredada. Son hostiles, difíciles de trato, aun sus gestos, sus maneras de interactuar con los demás. Sí, los ha puesto como hoy los tiene su realidad. Pero hoy Dios te propone un cambio. Hoy Dios te dice que es posible hacer las cosas diferentes de otra manera. Y llegaba a Roboam el consejo de los ancianos, sano y santo y sabio consejo. Entonces ellos, versículo 7, le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre, ellos estarán siempre contigo. El buen trato, si te condujeres humanamente. Qué importante es ponerse en los zapatos del otro. El Señor ¿acaso no hizo lo mismo? Siendo Dios se hizo hombre, se puso dentro de nuestra realidad, conoció de adentro lo que nosotros podíamos ser y necesitar, sí, para poder atender nuestras necesidades. Hay tanta indiferencia, hay tanta marginación del otro, hay tanto individualismo, aún dentro de las, todavía en algunos casos llamados familias, donde el destrato y la deslealtad y la competencia parece que de alguna manera es lo que rige y prima, y las personas son avasalladas las unas por las otras. Pero hay, como hubo un consejo que bajaba de lo alto, que hoy es también para nosotros como para Roboam: si te condujeres humanamente, si les agradares, esposos, esposas, padres, hijos, busquemos no lo suyo cada uno, sino lo de los demás. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cada uno buscando el bien del otro. Si los tratares, si te condujeres con ellos humanamente y les agradares y les hablares buenas palabras. La dureza en la comunicación, las palabras hirientes. Hay tanto daño a veces con la boca, con palabras, que como con armas de fuego mortales. Personas que han querido heridas letalmente. Fíjate, toda esta generación de gente estaba tan maltrecha y tan herida
que pasado aún el tiempo ya de la muerte de Salomón consumada, ellos todavía arrastrando las cadenas y las heridas del pasado vienen pidiendo de alguna forma paz y ser contemplados y tratados de alguna otra manera. Pero por otro lado, si bien se da este buen consejo, por otro lado también Roboam toma consejo, sí, con los jóvenes, sigue diciendo más adelante, que se habían criado con él. Toma consejo con lo que no es de Dios. Toma referencia con lo que no viene de Dios. Y aún toma de alguna forma asidero con su pasado, porque dice que toma consejo con los jóvenes que se habían criado con él tiempo pasado. Y el consejo y el ejemplo es tan dispar, tan diferente al de Dios. Lo que hoy se hace, se acostumbra y se puede tomar y ver y copiar como ejemplo. Sí, dice que aún los jóvenes, tras que Roboam les pregunta a ellos también y les dice, versículo 9, ¿qué aconsejáis? Entonces versículo 10, los jóvenes que se habían criado con él le contestaron así: dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. ¿Podrá haber acaso personas que en vez de ponerse cada vez más humanas y más blandas y de mejor trato y más cristianos y más parecidos a Cristo, manso Cordero de Dios, se pongan cada vez más agravados en sus rasgos, en sus caracteres, en su temperamento? Yo creo que ese es el ejemplo que nos vende este mundo gratuitamente. Un mundo donde el amor se está enfriando, donde el trato es cada vez más grave, es peor. El trato y el destrato. Lo que se proponía y lo que nos propone a nosotros el entorno es añadir más mal y estar todavía peor de lo que antes éramos. Ni siquiera el ser igual hasta lo que había sido hasta el momento se le propone a Roboam. La maldad que hoy hay en el ambiente, que se respira y que se copia aún en el inconsciente de lo que se ve continuamente en imagen y en vidas compartidas con los demás, es un mal agravado. ¿Sí? Yo, dice, añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Dios no quiere que retrocedas. Dios no quiere que retrocedamos. Dios quiere que tomemos el consejo sabio y sano y santo de su bendita palabra. Dale el aplauso al Señor y decirle: Señor, abre mi corazón, aleluya, para ser mejor, para no copiar del pasado, para no ser como el presente malo que me rodea. Roboam estaba en esa encrucijada. ¿Qué hacer? ¿Cómo ser? En algo tan importante, y es las relaciones con los demás. Roboam tenía la decisión a tomar. Y llegó el momento de tomar la decisión. En la vida llegan los momentos de ser de una o de otra manera. De agredir ante el agravio, de responder de acuerdo al mal recibido, o ser cristianos, o ser más como Cristo, o sabernos doblegar a nosotros mismos y hacer así su voluntad, que es lo mejor y lo agradable. Pero Roboam optó por lo peor, quizás lo más fácil. Tomó el consejo de seguir siendo lo que era, de no proponerse cambios, de no asumir desafíos de parte de Dios según lo aconsejado, sino dejarse llevar por la presión, por la opinión y por el ejemplo de los demás que los rodeaban lo más cerca a él, que eran los jóvenes, como él joven, que se habían criado con él desde el pasado. Entonces llegó el momento de la efectividad, de ver quién era realmente Roboam. Y dice que vino entonces al tercer día, como se había estipulado, versículo 12, vino Jeroboam, todo el pueblo de Israel, y dice que lastimosamente, ¿no? Versículo 13, el rey respondió ásperamente
pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Dejar a Dios, dejar el consejo de Dios, es llegar a la hostilidad misma, al agravio mismo de lo heredado, aprendido y recibido del tiempo presente. Como las maldiciones generacionales, se agravó la situación. Y esto trajo consecuencias. El seguir el buen consejo de Dios trae buenos resultados. Pero dejarse llevar por los impulsos humanos en las relaciones con los demás trae lastimosos resultados. Hechos calamitosos primeramente para el mismo Roboam, pero para todo Israel. Porque las consecuencias de que el rey Roboam desecha el consejo de Dios y se queda con el consejo contemporáneo de los jóvenes, que lo aconsejaron de acuerdo al mundo mismo de aquel entonces, y le responde ásperamente, dejando el consejo de los ancianos y diciéndole, como ya habíamos leído y habiéndoles dicho: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y el rey no escuchó al pueblo. Entonces vinieron las consecuencias. Hay gente que hoy enfrenta consecuencias de sus duras maneras de ser, de su hostilidad, de su falta de humanidad, de su falta de buen trato. Sí, de todo lo que bueno que se le había aconsejado a Roboam, que se condujera humanamente, que buscar agradar lo que a la otra persona le pudiera agradar y hablar buenas palabras, la buena palabra de Dios. Pero cambiando eso y siguiendo el impulso de la opinión de los demás y su propia naturaleza heredada de su padre Salomón, toma la decisión que toma, y las consecuencias drásticamente se estipulan a partir del versículo 16, donde dice que viendo todo Israel, las malas decisiones son vistas por todos. Todos toman cuenta si las decisiones que tomamos son las correctas, y seguir lo aconsejado de Dios es un acto público, es visto por todos, como fue visto por todo Israel la aspereza de Roboam. Hay una nube de testigos, como decíamos, vio todo Israel, se hizo público su mala decisión. Pero también esto provocó división, porque dice que el pueblo le respondió al rey Roboam, diciéndole: ¿qué parte tenemos nosotros contigo? Como diciendo con David, su padre, su linaje. ¿Qué parte tenemos contigo? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Y dice que Israel, cada uno se fue a sus tiendas. División. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net número 3195, 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.